Le cuento a todo el mundo lo que nos está haciendo la fiscalía, a mi hija Sarit Sarque Erazo y a mí, que yo soy Jenny Erazo. En este momento cursan dos procesos de restablecimiento de derechos. Uno, que fue el falso que entró a la Corte Suprema de Justicia por medio de tutelas, donde yo los denuncié por falsedad. Ellos nunca dijeron que mi hija estaba desaparecida. Es más, la Fiscalía trata de borrar los meses de marzo, abril, y aparece una denuncia desde el 18 de abril. Eso claramente quiere decir que le cometieron delitos, la Fiscalía le comete delitos a mi hija, desde el secuestro hasta que se la llevan, la desaparecen ¿para qué? Para crearle los montajes de psicótica, montajes que vienen creando desde el 2020. Pero entonces este falso restablecimiento, ella ya fue entregada. El 10 de agosto me dicen que ya fue egresada del Centro de Discapacitados Mentales Niña María. Al parecer los secuestradores son la familia del señor Miguel Ángel Sarqués Plata y la iglesia Punto de Encuentro, pastores Gabriel Peralta y Johanna Peralta. En el otro proceso de restablecimiento de derechos es el que a mí no me han dado a conocer el expediente. Nadie entiende que a mí no me dan a conocer nada. Y resulta que eso entra a reparto de juzgados el 30 de agosto, cuando yo a la señora defensora le denuncié desaparición. Ella falsamente dice que siempre me dieron ubicación de mi hija. Eso es completamente falso. Y cuando ella entra a estudiar dice que está desescolarizada. Claramente esa audiencia que ella llevó a cabo es una audiencia ilegal, donde donde el ICBF y la Fiscalía guardan silencio porque ellos son aliados de la Defensoría para poder perpetrar la venta de mi hija. Se le pidió aplazamiento para incluir a mi familia extensiva y tampoco lo quiso hacer. Entonces yo lo que estoy denunciando es que estas personas son delincuentes de venta de trata de niños y están protegidos por la Fiscalía. La denuncia que yo pongo por secuestro el 10 de agosto y el 13 de agosto que hago la erradicación en el búnker por desaparición, porque el lunes nadie me responde dónde están los coordinadores de la Fundación Niña María, no quisieron decir dónde estaba. Entonces, en ese momentico no ha entrado, no ha sido asignada. ¿Por qué no ha sido asignada? Porque ellos tienen que llevar a cabo el montaje del 30 de agosto, pero mi hija ya fue egresada. O sea, ellos ilegalmente ya la vendieron por el restablecimiento de derechos que cursó en la Corte Suprema de Justicia. Ahora solamente están aparentando que va a seguir, que va a continuar. Por eso llevo ya 6 meses sin poder hablar con mi hija, sin poder verla, porque la Fiscalía la secuestró con instrumentalización del ICBF, con un restablecimiento de derechos completamente abusivo e ilegal. ¿Esto por qué comienza? Yo llevo 12 años poniendo denuncias y yo encuentro en el 2020, cuando en el 2019 el primer fraude procesal, que fue en el juzgado 03 de ejecución de familia, no juzgado 03 de familia, no proceso 2011-0150, proceso 2011-1150 y del juzgado origen del 16. Eso jamás ni siquiera ni ingresó por tutela, no ingresó nada. Lo que hicieron los secretarios de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia fue suplantar las tutelas e impedir el conocimiento de las pruebas. Por eso en el 2020 se inventan unas fiscalías 157, donde la señora Nelcia Ariza, que era la fiscal, no existe, y la 243, que era la inasistencia alimentaria, Janet Tapias, jamás fue inasistencia alimentaria, en ese momento era la fiscal delegada del jefe de Estado y ahora es la fiscal de los jueces de penales, donde ella me hizo una preclusión en febrero 2 con un juez falso que se llama Hernando Díaz Franco, haciéndolo pasar por el juez 24 municipal penal. Entonces yo estoy denunciando en el 2020,
2021 a nosotras ya nos comienzan a crear que somos falsapositivas psiquiátricas, la policía, porque nos molestaban y entonces uno llamaba a la policía y ellos ya tenían la orden de que cambiaran cualquier radicado, cualquier cosa que yo dijera que era violencia intrafamiliar. Yo siempre pensé que era que me estaban inventando que él decía que violencia intrafamiliar con el progenitor Sarqués, pero no, era la mentira que mi hija y yo peleábamos, completamente falso. Mi hija me adora y yo la adoro y nunca tenemos problema, a excepción de una o dos veces, pero nada, pero completamente normal, o sea, no tiene nada que ver con un caso de violencia intrafamiliar. Entonces, en el 2022 me doy cuenta, en el 2022 tuvimos que huir a Cali, en el diciembre del 2021 huimos a Cali por el seguimiento de la policía. Nos estaban echando gases dentro de la casa, químicos, y en Cali nos fue peor, porque ahí ya comienza la persecución terrible. Ya era para secuestro o desaparición, cosa de que yo tengo todas mis denuncias, todas las solicitudes que yo hice a la UNP. Y entramos en la etapa de secuestro. Ya no nos dejaban vivir en una vivienda más de 2 o 3 meses. Nos sacaban, nos robaban todo. La idea de robarnos todo eran las pruebas que yo tenía o que yo tengo contra ellos. Por eso es que nunca yo entro ni a la fiscalía ni a ningún despacho, porque la fiscalía no permite el acceso de pruebas, y seguramente en complicidad en los despachos. Yo no puedo asegurar que los magistrados, porque nadie tiene acceso a ellos, pero yo sí aseguro que son los secretarios los que impiden el conocimiento de las pruebas. Entonces, cuando ya llegamos, nos devolvemos en el 2023 a Bogotá, porque nos sacaron otra vez del colegio y de la vivienda. Llegamos a Chía 2 veces, un desplazamiento y una amenaza, 2 veces nos sacan. Llegamos a Bogotá a vivir, a buscar refugio. Yo había pedido refugio al Consejo de Estado. Lo que hicieron fue falsear toda esa tutela, que hace poco el señor Ibarra la sacó. Entonces, nosotras tuvimos que permanecer en el aeropuerto y durmiendo en hoteles, simplemente por seguridad. ¿Por qué? Porque ya estábamos demasiado agotadas de continuar con sobrevivir. Y allí es cuando la policía se comienza a inventar que es que mi hija se quiere matar, y cuando terminamos nosotras en el hospital, cuando se la llevan diciendo que es un rescate, el rescate para desaparecerla, para drogarla, para crear sus montajes de psicótica. A mí me dicen que está desaparecida para engañarla y luego cogerla, meterla en tratamiento psicológico para poder manipular, ¿sí? Me imagino que lo que le están haciendo es pretendiendo hacer creer que ellos la están ayudando, no que la están vendiendo, o que la vendieron, no la dejan estudiar, y que por qué está encerrada, aislada, incomunicada, por lo último que dijo la señora defensora Isabel Real, que Isabel Real debe ser un invento de la fiscalía, o que nos presente la tarjeta profesional y todos los casos en los que ella ha estado involucrada, porque es que aquí la suplantación de identidad de funcionarios por parte de la fiscalía es una cosa, es algo ridículo. Entonces, ¿qué están haciendo ellos ahorita? Claramente están arreglando las falsedades de que Isabel Fajardo no es juez del 01 penal del circuito especializado, el señor Hernando Díaz Franco, todas las mentiras de los prevaricatos de los fiscales, cosa que el viernes 16 de agosto sale una impugnación de una tutela falsa liberando a todos los accionados fiscales. Entonces, yo le pido a la comunidad un rechazo y una protesta contra estas acciones de la Fiscalía, porque ellos están pasando por encima de los derechos humanos de nosotras, de los derechos fundamentales. Ellos nos están tratando a mi hija como si fuera una esclava, como si fuera una discapacitada mental, y ella no es nada de eso. Ella es una niña normal, simplemente que la tienen secuestrada, y yo denuncio a la familia, a la iglesia Punto de Encuentro, si ellos la tienen, por secuestradores y por desaparición. Gracias.